Ahora cambiamos de tema para hablar también de buenas noticias, mixtas más bien dicho, respecto a los multifondos, siempre importantes para nuestros ahorros previsionales. Y acá entonces vemos que en diciembre, esto es según CIEDES en base a cifras de la Superintendencia de Pensiones, el fondo A 5,79%, el fondo B 5,03%, el fondo C 4,22%, el D 3,88% y el E 3,56%. Vemos que diciembre entonces podría ser un mes exitoso para los fondos de pensiones, pero si vemos el resultado del año que ya podemos hacer ese análisis, 7,18% el A, el B 6,06%, el C 3,04% y el D menos 0,4% y el E menos 1,31%. Los dos más conservadores no lograron revertir las malas cifras que hubo durante el año y cierran entonces el acumulado en números negativos. Y justamente para conversar sobre esto, cuáles son las implicancias que tiene, estamos ya con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Rodrigo, ¿cómo está? Hola María Belén, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Oiga, cuéntenos, finalmente, ¿qué fue lo que pasó con estos dos fondos que como bien sabemos son los que se invierten acá en nuestro país, pero para que la gente entienda, se relaciona un poco con lo que pasó con la economía, quizás con la incertidumbre? Sí, bueno, lo primero que habría que decir es que tuvimos un muy buen mes de diciembre, con resultados positivos para todos los multifondos. Como tú decías, el fondo A rentó un 5,79% y de ahí bajando hasta un 3,56% el fondo E, el más conservador. Básicamente esto se debe a buenos resultados en los mercados internacionales, también a una alza en el tipo de cambio en Chile que sube casi un 2% y también el IPSA, la bolsa local, que sube casi un 8%. Eso le pega fuerte a los fondos más riesgosos. Y por su parte, los fondos más conservadores se vieron también favorecidos por bajas en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija local. Ahora bien, más allá de este muy buen mes de diciembre, esto no alcanza a revertir las pérdidas que se venían manifestando a lo largo del año. Los fondos más riesgosos A, B y C terminan con buenos números, más de un 7% el A, más de un 6% el B, más de un 3% el C. Sin embargo, el fondo D y el E siguen anotando pérdidas, pero moderadas. En el caso del fondo D, un menos 0,04 y el fondo E, el más conservador, un menos 1,31. Bueno, sabemos de que esto responde a tiempos difíciles. Todavía estamos en un proceso de recuperación de las economías post-pandemia, acompañada de brotes de inflación que han hecho subir las tasas de interés, no solo en Chile, sino que en el mundo, proceso que ya estaría llegando a su término. Y en ese sentido nosotros esperamos que durante los próximos meses las tasas de interés comiencen a bajar y de este modo la economía va a retomar un ritmo un poco más normal. Siempre con mucha incertidumbre, siempre con mucha volatilidad. Estamos en presencia de escenarios complejos, con guerras en el mundo, conflictos comerciales. En definitiva, tenemos una buena expectativa respecto a lo que pueda ocurrir el 2024, pero siempre con prudencia, con moderación. Rodrigo, en ese sentido, lo hemos dicho muchas veces que no se puede anticipar lo que va a pasar con los fondos. Nadie puede tener esa bolita de cristal, y menos con los fondos de pensiones ni con las inversiones. Pero ¿cómo se ve el escenario en general y para esta gente, por ejemplo, que perdió dinero con el fondo D y el fondo E? ¿Y cuál es la recomendación que se hace para ellos? Sí, como te decía, nosotros observamos que este proceso de recuperación de los multifondos responde a un proceso en general de recuperación de las economías en el mundo, y eso se viene observando y hay datos objetivos respecto a eso. Las bolsas, tanto en Estados Unidos como en Europa, han ido teniendo buenos resultados de la mano de las expectativas de que los procesos de alza de tasas ya llegaron a término y que lo que se viene en los próximos meses es una rebaja de tasas. Eso evidentemente tiene un impacto expansivo en la economía en términos de dinamizar nuevos proyectos, nuevas inversiones. La bolsa se vuelve más atractiva y desde ese punto de vista uno podría esperar mejores rentabilidades. Eso no solo en el mundo, también en Chile. Pero sabemos de que esto es un proceso lento, es un proceso que se ha venido dando con mucha incertidumbre, con mucha volatilidad en los mercados. En el caso de Chile, y esta parte de la respuesta apunta a tu pregunta en el sentido de qué pasa con los fondos conservadores. Los fondos conservadores invierten principalmente en instrumentos de renta fija a nivel local. Y en ese sentido están fuertemente determinados por lo que ocurre por la renta fija y por las tasas de interés. En Chile hemos visto un proceso de recuperación lenta de la economía
La inflación afortunadamente ya está prácticamente controlada, va a volver a valores históricos, los valores metas del Banco Central ya probablemente el 2024-2025. El empleo sigue lento, la economía sigue lenta, pero nosotros esperamos de que estos fondos sigan recuperándose con rentabilidades positivas, pero moderadas. Sabemos que hay holgura todavía, porque cuando uno evalúa el rendimiento de los multifondos, de los 5 multifondos los últimos 36 meses, por lo tanto los últimos 3 años, vemos que todavía tenemos rendimientos negativos, por debajo de los promedios históricos. Creemos que esto debería irse subsanando durante los próximos meses y años. Rodrigo, muy cortito, que se nos acaba el tiempo. Ahí tú decías que todavía había un espacio y que deberíamos ver una recuperación de los fondos en general. Entonces, para la gente que está a puertas de jubilar o que ya estaba pensando, ¿cuál puede ser la recomendación? Que esperen un poquito, si es que se puede, para justamente hacer este retorno. Eso es lo que hemos dicho nosotros durante los últimos meses, sobre todo en aquellos periodos en los cuales el Fondo E ha tenido pérdidas. En general, las pérdidas de los fondos conservadores golpean los saldos de las personas que están próximas a jubilar, y en tal sentido eso daría cuenta de no el mejor momento para hacerlo. Y por lo mismo entonces, es que entendiendo que es una decisión personal, familiar, íntima, que depende de cada persona, si es posible postergar el trámite de jubilación, lo hemos dicho. Sin embargo, ese es un fenómeno que ya se ha venido subsanando. Nuevamente es una recomendación que uno puede mantener. Sin embargo, siempre está la alternativa de jubilarse por la modalidad de retiro programado, y de este modo, por lo tanto, facilitar de que los saldos sigan quedando expuestos, digamos, a recuperaciones en las rentabilidades. Y esto, bueno, también en función de lo que son las tasas de interés con el que se calculan las pensiones. En definitiva, es una decisión que de todas maneras es muy personal de cada uno. Perfecto. Ya pues, Rodrigo, muchas gracias por conversar con nosotros, y ahí estaremos todos los meses, por supuesto, viendo el tema de la rentabilidad de los multifondos. Gracias a ti. Súper.